Es en horas de la madrugada donde en la comuna de Pudahuel el personal policial recibe un llamado alertando que un grupo de delincuentes ingresa a una bodega de una comercializadora de productos de cama directamente, y es por eso donde el equipo policial se despliega en la situación, dando cuenta de que a través de la denuncia se había mencionado de que mantenían cámaras de seguridad para seguir los movimientos exactos de esta banda criminal que estaba al interior de este espacio. Cuando el equipo policial se despliega y replega en este sector, se dan cuenta por las cámaras de seguridad que habían 3 sujetos quienes estaban cargando cajas en un automóvil que estaba esperándolos en las cercanías de este sector. Pero detalle importante, el auto que los estaba esperando estaba dentro de esta empresa. ¿Cómo entró? A continuación les contamos. Estos 3 sujetos finalmente son detenidos por carabineros, pero hay 4 detenidos por este hecho policial. ¿Quién es el cuarto? Es el guardia de seguridad de esta empresa, quien facilitó el acceso de estos sujetos, quien en primera instancia, entrevistándose con personal de carabineros, señala de que fue intimidado, de que se le habría ofrecido alguna cifra monetaria, y ante la amenaza, él accede a abrir las compuertas de este espacio, de la zona perimetral, para que ingresen estos sujetos con este vehículo, el cual ustedes lo pueden ver. Estaba totalmente cargado y además estos sujetos mantenían carga a un costado, esperando también hay quizás algún segundo vehículo. Es parte de la línea teórica que tiene que investigarse. Ahora, este cuarto sujeto es detenido, el guardia también, por funcionar como cómplice finalmente de esta banda operativa. Y cuando se hace el control de ingreso de detenidos, se percatan de que el guardia de seguridad es hermano de uno de los delincuentes que ingresa a este recinto. El detalle en situación y respecto del delito como tal es robo en lugar no habitado. Estos sujetos tendrán que comparecer ante la justicia bajo el mencionado delito, dando cuenta de la flagrancia misma del hecho. Fueron encontrados y capturados en las inmediaciones de este lugar por el equipo policial que se desplegó en la zona. Todos mayores de edad, todos con antecedentes policiales, todos chilenos, quienes tendrán que comparecer ante la justicia bajo esta situación. Hay un avalúo preliminar de a lo menos 67 millones de pesos en cuanto a los primeros antecedentes recabados respecto de las especies que fueron encontradas también en este lugar. Un millonario robo que finalmente fue frustrado por carabineros, muchachos, en estudio. También ahí uno se pregunta a veces, Gonza, si es que no se cruzan los datos de repente, saber si es que los guardias que se contratan podrían tener ciertos antecedentes o estar vinculados de una u otra forma a este tipo de bandas, porque lo comentábamos en la mañana, se notaba que la persona que entró a robar Iban muy campantes. Muy campantes, ¿cierto? Sí, muy tranquilo. pero o sea, no sé, demasiado campante. O sea, el guardia tenía a su hermano que estaba involucrado en el robo, el vehículo que utilizaron para el atraco estaba dentro de la empresa. O sea, todo absolutamente cara dura, sin ningún tipo de digamos, intención de esconderlo mucho. Actuaron a rostro descubierto. Además, sí. Como que actuaron sobre seguro, no sé, o fueron realmente casi que incautos, ¿no? De pensar que no los iban a sorprender si está lleno de cámaras. El guardia debe saber eso. Claro. Claro, incautos, negligentes, si es que se quiere, en cuanto a este tipo de situaciones se trata respecto del delito como tal, insisto. Pareciera que estos delincuentes no se percatan de las cámaras o de los espacios de grabación por lo mismo, porque actúan con la calma de quien está cargando algo y que mantiene todo el tiempo del mundo. Es por eso que llama bastante la atención de los funcionarios policiales, quienes se desplegaron por distintas partes de este lugar para lograr la captura en la flagrancia misma del hecho. Estos sujetos detenidos, insisto, tendrán que comparecer ante la justicia bajo el delito de robo en lugar no habitado. Y en parte a esto también poder entender de mejor manera esta situación, el detalle mismo del hecho policial, y ver y esclarecer si es que este vehículo mantenía algún tipo de encargo. Según los antecedentes entregados en primera instancia por personal de carabineros, no mantenía encargo por robo. De hecho, sería de uno de los sujetos detenidos, y esta situación es pesquisada por la misma entidad policial, quien entrega los primeros detalles, los primeros antecedentes de este caso. Escuchemos. Se logra apreciar la presencia efectiva de 4 individuos quienes se encontraban acopiando especies desde el interior de la bodega hacia una caseta de seguridad que se encuentra en el recinto.
y posteriormente subiéndolas a un vehículo particular, siendo en esos instantes donde Carabineros rápidamente debió proceder y logró la detención de estos 4 individuos. El avalúo total de las especies recuperadas es de 67 millones de pesos aproximadamente, y estas especies corresponden a, en su mayoría, ropa de cama. Uno de los 4 detenidos resultó ser el guardia de seguridad que en ese momento se encontraba en funciones y que era en definitiva quien tenía que resguardar estas instalaciones. Oye, ¿esto era una distribuidora exclusivamente de ropa de cama, de artículos de muebles, de dormitorio? Sí, bueno, de hecho, en primera instancia es de esta empresa que sería comercializadora de ropa de cama, pero es en el sector de Enea, en la comuna de Pudahuel, donde finalmente capturan a estos sujetos. Sabemos de que estos espacios muchas veces son comercializadoras o encargadas de traslado de encomiendas. Hay grandes empresas que se dedican a la logística de traslado, por lo menos en esta parte. Y en este sector es donde son detenidos. Aparentemente habrían ingresado a un espacio logístico de transporte de ropa de cama, específicamente de la marca Canon, que es en gran cantidad lo que lograron recuperar respecto de las especies avistadas por los funcionarios policiales. Lo que conversábamos también con Carabineros y que hacía presumir también esta situación en cuanto a una banda operativa delictual mayor, que ellos mencionaban que andaban con este vehículo menor cargado, pero las especies que tenían a un costado hacía presumir de que podía haber llegado un segundo automóvil de carga superior, de un tonelaje medio mayor, quizás un camión 3/4 para cargar estas especies y cometer el delito como tal, haciendo o presumiendo también que era una, insisto, banda operativa delictual mayor, de que estos sujetos habrían ingresado y que mantendrían algún trabajo mancomunado con un segundo vehículo, que es, insisto, el detalle que sospecha personal de Carabineros, cuyos antecedentes, insisto, van a ser investigados por quien instruye al Ministerio Público, quien todavía no ha dirimido que policías van a trabajar en cuanto a los detalles específicos de este caso. Sabemos que estos 4 sujetos tendrán que comparecer ante la justicia bajo el delito de robo en lugar no habitado, con los antecedentes ya mencionados y con los registros audiovisuales bastante claros de los movimientos que hicieron también al interior de esta empresa, mencionando de igual manera este detalle insólito finalmente de que el guardia en primera instancia con Carabineros dice que fue amenazado y posteriormente se esclarece de que era hermano de uno de estos sujetos, muchachos en esto. Sí, bueno, también ahí cuando tengan que comparecer también podremos saber si es que hay más personas involucradas para finalmente detener este tipo de bandas, ojalá, aunque sabemos que está bien compleja la cosa todas las noches. Fernando bien sabe de eso. Que te vaya bien. Gracias. Gracias, Fernando. Buenos días.